Lo dijo en la primera hora. Ahora sí vamos a hablar de la vicepresidenta, que es el tema que lo tenía pendiente desde la jornada del martes. La coyuntura nos ganó, el martes ya no nos quedó tiempo, ayer tampoco nos quedó tiempo. El día de hoy hay que hablar sobre todo a partir de lo que se anuncia para el día de hoy. Para el día de hoy, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, anuncia una rueda de prensa a las 9 de la mañana, donde va a presentar, es una rueda de prensa en una oficina particular en el norte de Quito, va a informar, dice, sobre el juicio electoral contra Guillermo Churuchumbi, ex alcalde de Cayambe, ex candidato a la prefectura de Pichincha en 2023 y actualmente coordinador del movimiento Pachacuti. Verónica Abad, la vicepresidenta de la República, y Francisco Suárez Abril, no tengo referencias del señor Suárez, si es que alguien tiene alguna referencia, alguno de mis colegas que siempre sintonizan este espacio, le rogaría que me la comparta porque no lo ubico al señor Suárez Abril, pero es contra los tres contra los cuales se anuncia juicio electoral. Pero centrémonos en el tema de la vicepresidenta Verónica Abad. Tengo algunas consideraciones, habrá que escuchar cuáles son los argumentos del señor Guarderas el día de hoy. Pero muy conveniente en medio de la coyuntura. Y porque además, en la entrevista que le concede la vicepresidenta Verónica Abad al colega Jan Cano de Diario La Hora, que por cierto, es la primera entrevista que le concede a un periodista ecuatoriano la señora vicepresidenta de la República. La vicepresidenta, durante la segunda vuelta electoral, fue objeto de críticas de muchos periodistas y en muchos espacios, me incluyo. Yo no comulgo para nada con la visión político-ideológica de la señora Abad, para nada, para nada. O sea, en lo personal, mi corriente de pensamiento político-ideológico y mi propia formación y la manera como concibo los valores están en las antípodas de lo que piensa la señora Abad. Y les pongo un ejemplo, pero simplísimo. La señora Abad pensaba en campaña que la violencia de género no existía. O la señora Abad en campaña pensaba que debería limitarse el manejo de lo público en educación y en salud. Más o menos para que ustedes tengan una referencia de lo que decía en campaña, con lo cual estoy en el otro lado, Porque la violencia de género sí existe. Vayan y pregunten a las mujeres. Sí existe la violencia de género. ¿Ya? Existen los femicidios, existen las agresiones, existen los abusos, existe la violencia política, existe la violencia física, existe la violencia verbal, existe la violencia patrimonial. Todo eso existe, aunque alguna gente se empeña en negarlo. ¿Ya? Todo eso existe, pero la entonces candidato y vicepresidenta lo negaba. Y es importantísimo que exista educación y salud pública porque hay un grupo de ecuatorianos, un gran grupo de ecuatorianos que no pueden pagar ni salud ni educación privada. Y por supuesto los fachos y algunos que se dan de libertarios no entienden esos conceptos, porque creen que lo público no debería existir. El Estado no debería meter mano en nada. O sea, casi reduciendo al mínimo el papel del Estado sin entender la naturaleza del Estado, que debe coexistir con el sector privado, concepción con la que yo comulgo y creo. Yo no reniego del sector privado en lo absoluto. El sector privado tiene que existir, como también un Estado fuerte para, por ejemplo, este tipo de situaciones, la salud y educación. ¿Ya? Cuando llega a la vicepresidencia de la República y cuando ya se devela con mayor fuerza este distanciamiento, recuerden ustedes que luego del 23 de noviembre, que se posesionan los dos en el Pleno de la Asamblea Nacional, Verónica Abad no asiste al almuerzo en el Palacio de Carondelet. ¿Se acuerdan? Que se fue a almorzar en el mercado de Iñaquito y trataba de matizar el distanciamiento. ¿Ya? Y luego el presidente de la República le asigna una única función. Primero, al generar un decreto ejecutivo a través del cual la nombra embajadora para la paz en el marco del conflicto entre Israel y Palestina. Y a renglón seguido, cuando se dan cuenta que solo generar esa designación suponía una serie de interrogantes porque la señora Abad envió una carta diciendo que le hablen del personal, la gente con la que se va a ir, la seguridad, etcétera,
deciden emitir otro decreto ejecutivo a través del cual no dejan sin efecto la nominación de la señora Abad como representante para la paz o embajadora para la paz, pero la nombran embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador ante el Estado de Israel. Entonces, como hay una sede diplomática en Israel y los embajadores se deben a la Cancillería, o sea, ya se fue. Si la memoria no me es infiel, el 10 de diciembre se desplazó hasta Israel o se presentó en Tel Aviv y desde ahí ejerció esas funciones. Y Verónica Abad ha tenido un par de intervenciones, pero con medios internacionales. Tuvo aquí una rueda de prensa luego de que le asignaron esas funciones para sacarla del país. Y ella ahí empezó a señalar que lo hacen, que el distanciamiento, bueno, ahí dijo algo con lo que es poco creíble, ¿no? Que el distanciamiento se genera a partir de que Noboa se alía a través de su bloque legislativo con Revolución Ciudadana y con los socialcristianos y que ella no estaba de acuerdo. Cuando está claro que el distanciamiento se dio ya en la campaña, cuando ni siquiera se sabía que Noboa iba a ganar. Y hay una serie de especulaciones que se han dado respecto de ese distanciamiento. Tuvo esa rueda de prensa, tuvo una presentación con un periodista costarricense, un space en la red social ex antes Twitter con 2 periodistas ex CNN y no había concedido entrevistas a medios ecuatorianos. Le concede a Giancarlo de la Hora. Y Verónica Abad anticipa lo que ayer se conoce. Verónica Abad ya sabía que le iban a abrir una investigación en el Tribunal Contencioso Electoral. Escuchemos lo que dijo Verónica Abad, por favor. Póngale. Hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema de a través del contencioso electoral que ya están levantando, ¿cierto?, para declararme impidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están nuevamente queriendo hacer una investigación, ¿cierto?, hacia la vicepresidencia con el tema de tráfico de influencias. Es decir, todos los intentos que quieren hacer es muestra clara de lo que yo les estoy diciendo, ecuatorianos. La pregunta importante, Jean, es, ¿quién para? Vicepresidenta. ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde está la fiscalización? Ella ya anunció, ya anticipó. Ya anticipó. Este diálogo que tuvo con Giancarlo de la Hora se difundió el día lunes. No tengo referencias de la fecha en la cual Jean le entrevistó a Verónica Abad. Seguramente fue el mismo lunes. No sé si la entrevista fue en vivo o se grabó y luego se difundió a través de las redes del diario La Hora. Pero ya había anticipado. El lunes que se difunde esto, ella ya había anticipado. 3 días después, resulta que tenemos a un personaje que le va a denunciar por supuesta infracción electoral. Lo que ha trascendido, porque todavía no conocemos el contenido y habrá que esperar lo que diga el señor Guarderas el día de hoy, es que tendría que ver con una supuesta infracción electoral, una suerte de precampaña que está prohibida por el Código de la Democracia cuando Abad era candidata a la vicepresidencia de la República. El portal web de Coavisa da cuenta justamente de esto, de que hoy va a anunciar el señor Guarderas la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral a la vicepresidenta de la República por presunta campaña anticipada en las elecciones presidenciales del 2023. Y aquí también recoge la nota de Coavisa. El anuncio de esta denuncia coincide con los cuestionamientos de Verónica Abad sobre intentos del gobierno de Daniel Noboa de destituirla. La también embajadora en Tel Aviv recientemente dijo que se estaba fraguando un intento en el Tribunal Contencioso Electoral para ser sacada del cargo y que no se le encargue la jefatura de Estado cuando Noboa se presente a la campaña para las elecciones presidenciales del 2025. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Desde que Verónica Abad asume la vicepresidencia de la República el 23 de noviembre pasado, junto al presidente Daniel Noboa, se ha venido especulando sobre la intención no reconocida por parte del gobierno nacional de sacarla del cargo, de alguna manera, o destituirla del cargo, de alguna manera, o de obligarla a que renuncie, ¿ya? En cualquiera de esas opciones, para que quede vacante la vicepresidencia de la República, porque cuando no hay vicepresidente, el presidente debe enviar a la Asamblea Nacional una terna, y la Asamblea Nacional elegir con base en esa terna.
Recuerden ustedes que esto ya lo vivimos en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Primero con lo que pasó con Jorge Glass. Jorge Glass pierde el cargo de vicepresidente de la República en los primeros días de enero del año 2018. Una vez que Glass pierde el cargo por ausencia definitiva, la pérdida del cargo de Glass será por ausencia definitiva luego de que lo detienen, si la memoria no me es infiel, en septiembre-octubre del año 2017, en el marco del caso Odebrecht. En diciembre se genera la sentencia de primera instancia, pero claro, la norma dice que pierde el cargo cuando se trata de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada y la sentencia no estaba ejecutoriada, pero Glass estaba preso. Y para enero ya se habían cumplido los 90 días de ausencia temporal, que se transforma en ausencia definitiva. Ya sin Glass en la vicepresidencia, Lenín Moreno envía una terna que había sido encabezada por María Alejandra Vicuña, que duró casi un año en el cargo, hasta que finalmente renunció, obligada por las circunstancias, cuando salta el escándalo de los diezmos, sobre cuya acusación incluso el tema llegó a la Corte Nacional de Justicia y hubo una sentencia posterior en contra de la señora Vicuña. Diezmos cuando ella ejercía la condición de legisladora. Cuando Vicuña renuncia, Moreno envía otra terna. Y en esa terna estaba encabezada por Otto Sonnenholzner. Y luego, cuando Sonnenholzner renuncia, Moreno envía otra terna a la Asamblea Nacional, que si mal no recuerdo está encabezada por la señora María Alejandra Muñoz. Entonces, esto podría pasar. Ausencia definitiva del vicepresidente de la República. Como digo, un tema no reconocido por el gobierno. Pero aquí ha habido especulaciones con base en las cosas que han ocurrido. Tienes una vicepresidenta de la República a la que le mandaron al otro lado del mundo, una declaración del presidente Noboa cuando le preguntaron en alguna entrevista y él dijo, yo le pude haber mandado a la Antártida. ¿Ya? La vicepresidenta no le dieron funciones en el Ecuador. Luego, tienes un llamado de atención cuando la vicepresidenta concede una entrevista al medio costarricense, que la vicepresidenta no tiene autorización para ejercer así nomás, o para acceder así nomás a entrevistas, si no tiene autorización de la Cancillería. Y aquí, claro, hay una discusión, porque Verónica Vara es vicepresidenta de la República, pero también es embajadora, y al ser embajadora, ¿cuál es su jefe o jefa? La Canciller de la República. Pero es la vicepresidenta, y se supone que siendo vicepresidenta ella debería estar por encima de la Canciller. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Si ella es vicepresidenta, ya, debería estar por encima de la Canciller. Pero al ser embajadora está por debajo de la Canciller. Y claro, le llamaron la atención de Cancillería. Luego viene lo del hijo. Siempre los temas judiciales, en lo personal, yo soy absolutamente serio. Y procuro, como siempre les he dicho, los periodistas, yo al menos pienso eso, no somos ni jueces, ni fiscales, ni agentes de criminalística, ni peritos, ¿ya? Ni forenses, somos periodistas. Estoy ejerciendo la opinión. A mí no me consta que el señor Abad Barreiro, el hijo de la señora vicepresidenta, cometió un delito. Al hombre lo detuvieron, hubo un operativo por supuestos diezmos y lo mandaron a la roca. Eso sí me pareció un recontra exagerado. Luego paga la fianza y se demoran casi 3 semanas en sacarlo de la cárcel. Pues eso también se ha prestado para la especulación. Todo eso se ha prestado para la especulación. Y ahora aparece un señor que presenta denuncias, que me imagino que no está pendiente de su cargo como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Presenta denuncias, hoy va a presentar una denuncia contra la vicepresidenta, de un hecho que probablemente ocurrió hace más de 7 meses. Porque las elecciones de la segunda vuelta electoral se dieron el 15 de octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hace 7 meses fue la segunda vuelta electoral. La campaña de segunda vuelta se acabó hace más de 7 meses. Y la campaña de primera vuelta se acabó hace más de 9 meses. Y recién hoy presentan una denuncia y es inevitable asociarla con la coyuntura. Y es inevitable presumir que efectivamente se están haciendo todos los esfuerzos por sacar a la señora Abad del cargo. Porque cuando el señor Noboa, el señor presidente de la República, busque la reelección, y una vez que su candidatura quede calificada y en firme por el Consejo Nacional Electoral,
Él tendrá que someterse a una licencia obligatoria conforme manda el Código de la Democracia a partir del 5 de enero que comienza la campaña política. Del 5 de enero, durante toda la campaña, él no puede ejercer la primera magistratura y tiene que encargar el poder. ¿A quién? No hay otra persona. No le puede encargar a un ministro de Estado, no le puede encargar al presidente de la Asamblea, porque eso no dice la Constitución. Como hay una vicepresidenta, corresponde a la vicepresidenta asumir el poder ante la ausencia temporal del presidente de la República por una licencia para que pueda participar en la campaña electoral. Está clarísimo hacia dónde apuntan. O sea, creo que no hay dónde perderse, ¿no? No hay forma de perderse. Acá me recuerda el Dani Montalvo, gracias Dani, hablando de las ternas. En el caso de la tercera vicepresidenta de María Alejandra Muñoz, acuérdense ustedes que la terna estuvo encabezada por María Paula Romo. El segundo de la terna era Juan Sebastián Roldán. La doctora Romo fue ministra de gobierno. El señor Roldán fue secretario de la administración o secretario de la presidencia. Y María Alejandra Muñoz era la tercera. Y la asamblea eligió la tercera. Es verdad, Dani. Muchas gracias. Así es. Doctor Javier Salgado también me recuerda aquello. Sobre Francisco Suárez. Fue candidato a la prefectura de Tungurahua en Izquierda Democrática en las pasadas seccionales, me dice Andrés Reliche. No le tenía muy claro. Acá también Héctor Muñoz me recuerda que Muñoz fue la tercera de la terna, Romo la primera, y querían que ella fuera designada y no lo lograron. Luego fue Roldán, que sacó menos votos todavía, y finalmente fue la elegida fue la señora María Alejandra Muñoz. Gracias por esas precisiones. También mi doctor Freddy Vega, tan pilísima, o sea, y recordando un poquito este contexto para que vean lo que podría pasar. Para mí hoy ha quedado clarísimo, clarísimo. Habrá que ver cuál es el sustento de la campaña anticipada, porque hay otra cosa que me llama la atención. La señora Abad no era una candidata uninominal. La señora Abad no era cabeza de una lista. La señora Abad pertenecía a un binomio, compañera de fórmula del candidato presidencial Daniel Noboa. ¿Me explico? Entonces habrá que ver cuál es el alcance de la denuncia que va a presentar el señor Guarderas, cuáles son los argumentos para entender si efectivamente es una denuncia solo contra la señora Abad o es un tema que pudo haber afectado al binomio. Pero claro, seguramente lo van a manejar de la primera forma como lo estoy señalando. Para mí está clarísimo. Buscan la destitución de la vicepresidenta de la República, se la quieren sacar del camino, hacerlo con tiempo para que no les coja, porque la calificación de las candidaturas está a la vuelta de la esquina. Los tiempos en política electoral son cortísimos. De manera que se asegure el presidente de la República llegar al 5 de enero con una vicepresidenta de su confianza. Porque claro, me imagino que también este es un tema de confianza, ¿no? Seguramente por la cabeza del presidente de la República debe estar pasando, ¿cómo le voy a dejar a la señora Abad un mes encargada del poder? Me desbarata el kiosco, digo, ha de pensar eso el presidente de la República. Pero es complejo esto. Es complejo porque todo coincide. Las declaraciones, la advertencia de la vicepresidenta, 3 días después aparece un consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a anunciar que le va a denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y por otra parte, la vicepresidenta de la República, en esa misma entrevista con Jean Cano, ya advirtió que el propio gobierno, y por primera vez habló directamente del gobierno y del presidente, que se han extralimitado contra ella. Escuchemos ese otro extracto de la vice. Cuando usted habla de abuso de poder, usted habla de un abuso de poder del presidente, de la canciller, abuso de poder, ¿de dónde? ¿Quién es la persona que provoca o ejerce este abuso? Yo hablo directamente del gobierno. Y el gobierno implica a sus ministros y ministras, sin duda alguna. Y a él, porque es la cabeza de un gobierno, en donde claramente he sido aún, sobre todo, nuevamente queriendo hacer los puentes, pidiendo un diálogo, pidiendo un acercamiento, porque no es necesario llegar a esto. En este momento pasó todo límite, porque hay un límite hasta para hacer la política. Para aquí, en la guerra, existen límites, existen leyes, aún dentro de la misma guerra. Pero creo que hoy han pasado ya el límite, se han extralimitado de lo que debe ser ellos como guardadores de la democracia que tiene el Ecuador. Ahí habló de se han extralimitado. Ha dicho que ha buscado puentes y acercamientos. Dice que se han extralimitado, que incluso en la guerra hay códigos. O sea, noten ustedes la magnitud de lo que ha dicho la vicepresidenta, que en esa entrevista con Jean Cano
Ella se expresa de esta manera por primera vez. Yo creo que son las declaraciones más duras de Verónica Abad desde que asumió la vicepresidencia y ya se develó públicamente el enorme distanciamiento entre ella y el presidente de la República. Ella lo dice frontalmente, es el presidente y es su gobierno. Y que hasta en la guerra hay códigos y que esos códigos no le han expresado, no se han respetado. Y también habló del tema del hijo. Ella asume que el ejemplo de esa extralimitación fue haberlo metido preso a su hijo por una investigación por tentativa de tráfico de influencias. Escuchemos ese siguiente extracto. La persecución empieza por mi hijo con sin o casi nada de pruebas. Un atropellamiento y un abuso de poder de fiscales, de jueces, de una fuerza institucional que, como usted acaba de mencionar, a un joven le pueden enviar a la roca. Y no obstante todo el proceso, no soy abogada, sin embargo, la defensa de mi hijo prueba claramente, y me ofrezco, señor periodista, a poderle entregar todo el proceso y las líneas de tiempo en donde un malicioso abogado de la parte acusatoria mete la mano para pedir la excusa de una jueza cuando ya marcan una caución, indicando de que es prima de la persona, en donde pide el cambio de la jueza, pide que se excuse la jueza del caso, retardando día tras día tras día. Mi hijo, acerca de 20 días después de la caución, le dan su libertad. ¿Eso en qué país ha podido pasar? Quiere decir que no vivimos un Estado de Derecho, no respetamos el Estado de Derecho, Jan. Y eso es peligroso, porque hoy mi hijo es el primer perseguido político y encerrado en una cárcel por qué es lo que tienen en pruebas. Un documento, supuestamente unas cenizas de un documento. ¿Eso usted cree que puede ser una prueba para una cosa como esas? No obstante, la defensa sigue trabajando, porque mi hijo es inocente y mostrará su inocencia. Pero ¿sabe por qué? Porque también hay personas honorables dentro de los jueces. Un juez le paró el carro justamente a esta mañosería con la que lleva fiscales y jueces internos anticorrupción, para decirle que levantarle primeramente una investigación a este abogado y pedir inmediatamente que regrese a la jueza, que no tiene por qué excusarse, cuando ¿qué abogado puede contrarrestar la Constitución? Porque esto se trata de esto, de atropellar nuestras leyes, de atropellar nuestro Estado de Derecho. Muy bien, ahí está la parte pertinente de lo que ha dicho Verónica. Dice que su hijo es el primer perseguido político de este gobierno. Y hay unos tramos de la entrevista donde ella habla de lawfare. Increíble, ¿no? Habla de lawfare. Ella se declara víctima de lawfare. Pero es grave lo que dice la vicepresidenta. A ver, yo sé que hay abogados que sintonizan este espacio. Yo les pregunto, porque capaz que el ignorante soy yo. Si pagas la fianza, si pagas la caución solicitada o establecida por un juez o una jueza, ¿la liberación no debería ser inmediata? ¿Tiene sentido que se hayan demorado 3 semanas para emitir la boleta de excarcelación? Pregunto porque, insisto, capaz que el ignorante soy yo. A mí me pareció absolutamente llamativo que se hayan demorado, como dice la vicepresidenta, 20 días para extender la boleta de excarcelación a favor de Francisco Barreiro Abad, que obviamente la investigación tendrá que seguir y la fiscalía tendrá que probar si efectivamente el señor Barreiro Abad cometió o no un delito, que es esta tentativa del tráfico de influencias. Tendrá la fiscalía que demostrarlo y hay un proceso. Como siempre he dicho en este espacio, lo que tenemos que aspirar es a que se llegue hasta la verdad. Acá me dice, hablando de juristas, me dice Javier Salgado que es abogado. Por supuesto, inmediatamente debió salir. Que alguien me explique cómo pagada la caución se demora 3 semanas. Pero además, lo que dice la vicepresidenta hay que atarlo a lo que dijo María Paula Romo hace pocos días entrevistada por este espacio. María Paula Romo responsabilizó directamente al gobierno del presidente Noboa de presionar al Tribunal Contencioso Electoral para que anule o cancele el registro de organizaciones políticas del movimiento Construye. Directamente. La señora Abad, entre líneas, está diciendo que el gobierno está presionando a la justicia por el tema de su hijo. Es que escucharle a la vicepresidenta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el gobierno del presidente Noboa
Este es un clásico del Ecuador. Pero hablemos del gobierno presente. Esto ha pasado en todos los gobiernos, por ahí con alguna excepción. Un par de excepciones a lo largo de 45 años. Pero otra vez, la cantaleta y la historia de siempre. El gobierno de turno controla todas las funciones del Estado. El gobierno de turno presiona a las otras funciones del Estado. Se llenan la boca hablando de independencia, como lo hacía el señor Lasso, como lo hacía el señor Moreno, como lo hacía el señor Correa. ¿Ah? Se llenan la boca hablando de independencia y de respeto a las funciones del Estado, pero lo dicen públicamente porque en el discurso suena muy bonito, pero en la práctica quieren controlar las cortes y quieren controlar la función electoral. Ya se ha pasado. Y de acuerdo a lo que dice tanto María Paula Romo en el caso de Construye cuanto Verónica Abad, en su caso personal en el de su hijo, lo que están diciendo es que el gobierno está controlando o presionando a las otras funciones del Estado. Tal cual, terrible lo que pasa en el Ecuador. Yo les invito a reflexionar sobre esto. Pero bueno, veamos qué nos dice el señor Guarderas el día de hoy. Pero como dicen acá un mensaje que recibo, nos insultan la inteligencia de los ecuatorianos con estas acciones y mensajes patrióticos que se prestan para esos objetivos democráticos, preelectorales. Todos nos damos cuenta. Así nomás, así nomás. Pero creen que somos tontos y creen que es facilito insultar nuestra inteligencia. ¿Ah? De verdad, nos ven la cara. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.